Bueno, para esta parte lo que hemos intentado es organizar un poco la discusión en torno a 13 preguntas. 13 preguntas que han surgido de las inquietudes de las personas más expertas que nos acompañan. Las preguntas tratan sobre estos temas que quizás estéis viendo en la presentación, yo creo que están viendo la presentación. Son variadas sobre la evaluación, el diagnóstico, la toma de decisión y el manejo quirúrgico de la inestabilidad recidiva de hombro, que es la protagonista de este webinar. ¿De acuerdo? La primera pregunta que nos surgió es muy sencilla. Es cómo definimos el concepto de luxación, que parece que no está claro. De todas las respuestas recibidas, por los 8 expertos ponentes, a mí se me ha ocurrido clasificar estas respuestas en 4 factores. Uno, la reluxación, que es algo evidente, cuando no se luxa falla. La aprehensión, que ha aparecido aquí de forma recurrente, pero hay otros 2 que también aparecen cuando se pide uno que define un fallo en inestabilidad y que tiene la característica de ser subjetivos. El paciente nos dice qué le pasa, pero nosotros no tenemos una medición de eso, que es la insatisfacción con el resultado y el dolor post-tratamiento. Es fácil ver una reluxación, es fácil explorar una aprehensión, pero los otros 2 factores nos tenemos que fiar del paciente. Por eso quería introducir en el debate a nuestros amigos de Latinoamérica, a Iván desde México, y trasladarle esta pregunta que nos estamos haciendo todos. Si tuvieras que elegir uno de estos 4, que es la respuesta que han dado tus compañeros y probablemente tú, ¿cuál creías que es la más definitiva para establecer cuál es el fallo de una luxación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenos días a América Latina. Antes que nada, les quiero agradecer el invitarme a participar con ustedes en este evento. Yo creo que tenemos que ser muy precisos cuando estamos hablando de una falla en la cirugía de inestabilidad, y desde mi concepto yo creo que la falla es cuando el paciente vuelve a luxarse o cuando el paciente tiene sensación de que se está luxando. Es controvertido a veces el tema cuando pensamos si el paciente está operado de inestabilidad, vuelve a tener un evento traumático y se luxa. Eso yo no lo considero una falla, eso yo considero que es algo nuevo, porque no hacemos hombros resistentes de forma permanente a la luxación. El punto subjetivo creo que depende un poco más de nosotros y de lo que hablamos y le explicamos al paciente. Si no somos claros con las expectativas, los porcentajes de recidiva, que no hay ninguna técnica quirúrgica que nos da un 0% de recidiva, no podemos establecer, el paciente puede a veces sentirse frustrado de que no tiene los mismos objetivos o la misma función que el otro hombre. Muchas gracias, Iván. Yo quería que alguna de las personas de aquí hiciera un gesto de valentía y dijera con honestidad que cuando un paciente que ha operado de una luxación de hombro y en todos los aspectos exploratorios el paciente está bien, pero dice que le duele, ¿quién se atrevería a operarlo otra vez? Por ejemplo, Jesús. Pues yo lo hago. Vamos a ver, a mí un paciente que lleva un tiempo prudencial, me estoy refiriendo 6 meses, 1 año, y que mantiene dolor en el hombro, y todas las pruebas que le haces, una artrorresonancia, pues es más o menos, ves que tiene un hombro que está operado, que tiene tal, pero no le ves muy claramente tal, me planteo el hacerle una nueva cirugía. Y en muchas ocasiones el problema es fundamentalmente la porción larga del bíceps. No es la primera vez que hago una tenotomía o una tenodesis en un paciente al que se le ha operado de una inestabilidad y tiene un dolor residual. Otras veces son dolores residuales pues por una mala utilización de ese hombro, porque le has creado una disquinesia y ha terminado haciendo una artropatía acromioclavicular. Yo creo que todo eso hay que estudiarlo y hay que estudiar cada caso. Pero el decirme, si tú tienes un paciente con un dolor de hombro importante, ¿le operas? Sí, le opero. Yo tengo 2, siempre le digo a todos mis colaboradores siempre lo mismo, un paciente admite todo menos que le mientas o que le abandones.
y yo procuro no abandonar ni mentir a mis pacientes. Muy bien, es un buen consejo. Yo quería referirme en este aspecto un poco, y para cerrarlo, a nuestros amigos también de Latinoamérica, donde los deportes de lanzamiento son más frecuentes que aquí en España, y sobre todo quizás en Colombia, Fabio, que vosotros tenéis allí y se juega más a béisbol quizás que aquí, y tenéis más experiencia sobre lo que allí consideráis o consideráis diferente el fallo de un tratamiento, sobre todo en lo referente a la falta de asociación con las expectativas que tiene el paciente después de esa cirugía. Gracias. Nuevamente, pues agradeciendo a todos, Eduardo, Álvaro, la invitación, y a todos los amigos latinoamericanos que están participando. Es satisfactorio ver esta unión entre todos y las cosas están funcionando bien, y espero que sigamos así compartiendo las experiencias. En lo que referente a la pregunta, me parece que para mí la falla, definitivamente me identifico con Iván, pues es una pérdida de relación articular. Y sobre todo lo que hay con cierta frecuencia en aquellos pacientes en los cuales nos dedicamos a corregir los defectos óseos y olvidamos la parte capsular, quedan los movimientos de aprensión y de subluxación y de inseguridad. Entonces, eso también es una falla. Es muy extraño, y nosotros, o por lo menos en lo personal, después de corregir una luxación, tener dolor. Yo pienso que más que falla del procedimiento de corrección de la luxación, cuando existe dolor, hemos cerrado o hemos dejado de percibir un diagnóstico en este paciente, que también puede estar asociado. Algo, ya lo hablaba el doctor Ferrer, algo con el bíceps o rupturas parciales a nivel del manguito rotador pudieran ser también consecuencias de este dolor en este paciente. Pero es extraño realmente, después de una corrección, de una luxación recidivante, tener la queja de dolor. Muchas gracias, Fabio. Si podemos volver al pase de diapositivas. La siguiente pregunta que nos hemos planteado y que quiero plantearos, y en este caso quiero planteársela a nuestro amigo Vicente Gutiérrez de Chile, es referente a cuál es la causa o el factor más importante a la hora de analizar el fracaso de una inestabilidad. Estas son las respuestas que nos habéis dado por orden de frecuencia. La mala técnica, el mal diagnóstico. ¿Tú estás de acuerdo, Vicente, con este orden o cambiarías el orden que hemos puesto? Primero que nada, agradecer a Eduardo y a los amigos españoles la invitación a participar en esta actividad. De verdad que es muy importante esta integración entre Latinoamérica y ustedes, y saludo especial a todos mis amigos latinoamericanos. Yo comparto en gran parte lo que se planteó en respecto a este resumen, pero creo que es importante considerar que normalmente este tipo de elementos son múltiples, no es uno en particular. Y tal como lo planteé yo en mi resumen, primero hay que partir respecto a tener clara cuáles son las causas de inestabilidad. Y ahí aparece uno de los elementos que se menciona en ese resumen, que es la hiperlaxitud. Normalmente cuando yo evalúo a un paciente que me consulta por inestabilidad del hombro, lo primero que hago cuando lo examino el hombro, examino el brazo, es evaluar el grado de laxitud que tiene. Porque este es un elemento que es permanente a través de la vida y que de cualquier manera nos va a afectar los resultados finales. Una vez que hemos descartado este elemento y también que hemos evaluado el aspecto de los defectos óseos, los defectos óseos son mucho más frecuentes en los casos de las recidivas de inestabilidad más que en los eventos primarios, tenemos tal vez dos de los elementos más importantes que influyen en un buen resultado de una cirugía de inestabilidad, que es tener claro la laxitud y tener claro los defectos óseos, que son los que explican con mayor frecuencia la falla de esto. Una vez que hemos analizado esto en particular, el aspecto técnico es muy, muy relevante. Y el aspecto técnico dice relación con respecto tanto a lo que es la cirugía artroscópica, por una parte, cuando el paciente tiene indicado que la solución va por ese camino, y también el aspecto técnico cuando la cirugía es una cirugía abierta con tope óseo del tipo Latakié. Y cuando la técnica artroscópica se tenga que hacer, uno de los elementos más importantes es volver a reinsertar el labrum en el lugar donde debe, pero además compensar la deformación plástica de la cápsula.
porque de otra manera vamos a reinsertar el lauro, pero no vamos a recuperar la tensión de los tejidos blancos. Por lo tanto, esos dos elementos son importantes. Y algo más que no me pareció escuchar dentro de las presentaciones es el número de puntos de fijación. El número de puntos de fijación, particularmente en la inestabilidad anterior, a nuestro juicio, debería ser a lo menos 3 o 4 puntos de fijación, de tal manera de poder tener distribuida la carga en una superficie que sea bastante mayor, y de esa manera poder evitar eventualmente el fracaso de nuestra técnica quirúrgica. Y sin duda evaluar, cuando estamos haciendo procedimientos artroscópicos, los elementos asociados, como sobre todo el defecto Hill-Sachs, que sabemos cuando este defecto de cierto tamaño, en cierta posición, nos puede poner en riesgo y producir eventualmente una falla, y en esos casos agregamos la técnica del remplissage. Y finalmente podemos haber hecho todo bien, pero si el manejo postoperatorio fue inadecuado, ya sea porque nosotros nos indicamos los pasos apropiados o porque el paciente no siguió nuestras indicaciones y se puso a practicar deporte y volver a la práctica deportiva antes de los plazos correspondientes, probablemente vamos a fracasar. Y con respecto a lo que son las técnicas de tope óseo, particularmente lo que es la técnica de la taquilla, también tenemos que hacer una técnica apropiada, donde el injerto tiene que quedar a ras de la superficie articular y idealmente por abajo del ecuador, y lo que queremos obtener finalmente es que este injerto pueda consolidar. Nosotros cuando hacemos la técnica de la taquilla no agregamos ningún injerto sobre la cápsula. Y eso en términos generales, en cuanto a la evaluación de los daños iniciales, la técnica quirúrgica y el manejo postoperatorio, que yo creo que son los elementos que tengo en consideración. Muy bien, yo lo que quería preguntaros aquí en el panel de la mesa, si os parece, cuando en vuestra experiencia, ¿qué porcentaje de culpa tiene el cirujano en una recidiva? Por decirlo así, vamos a echarnos la culpa. Un paciente que recidiva te dice, ¿qué porcentaje sería nuestra culpa de una técnica mala? ¿Qué porcentaje de culpa puede ser atribuida directamente al cirujano? Es decir, ¿qué porcentaje creéis que son errores técnicos subsanables en el momento de la cirugía? ¿Técnicos o diagnósticos? Yo creo que es diferente. Sí, pero también es culpa también es culpa del cirujano. Correcto, pues, muchas veces, pero hay que entender, y desde el punto de vista que hay muchos imponderables que uno puede encontrarse en el quirófano, sobre todo los referentes a la calidad del tejido, que son los que más difícil son de evaluar previos al tiempo artroscópico, ¿no? Entonces, 50%. 50%. Sí, yo diría 50%. Es que en el fondo la parte técnica, independientemente de la indicación, lo vas viendo conforme vas teniendo más experiencia, que el número de fracasos o de recidivas son menores, y es porque lo vas haciendo mejor, por la experiencia. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo es que creo que realmente por lo menos en el ambiente que yo veo la mayor parte de los fracasos viene por una mala valoración, es decir, por una falta de estrategia, porque no has resuelto todos los problemas que tenía ese paciente. Errores técnicos, la verdad es que después de hacer unos cuantos, pues terminas porque los errores técnicos son mínimos. Hay veces que sí, que haces cirugías y dices, pero bueno, ¿qué me pasaba ese día que está la cosa como está? De mal, o mal colocado un implante, o que el tejido es de muy mala calidad y no lo tuviste en cuenta, o que los puntos no los has dado bien. Pero eso sinceramente creo que es absolutamente mínimo. Yo creo que la mayor parte de los fracasos, y creo que un fracaso de un paciente que viene y dice, oiga, que me operó usted hace un año y que durmiendo se me ha vuelto a salir el hombro, ahí tiene la culpa el cirujano el 100%. Por una mala planificación, porque no ha resuelto todos los problemas que tenía ese paciente. Hachem, mójate. Yo te muevo mejor porque tú has preguntado una cosa concreta. ¿Qué porcentaje depende del cirujano? Directamente. Yo dividiría el cirujano junior que está solo en su curva de aprendizaje del cirujano senior que ya ha aprendido él solo. Eso pasa con todas las cirugías. Exacto. No, pero es que aquí concretamente yo creo que el gran fallo técnicamente pasa por trabajar por encima o en el ecuador y no llegar debajo del ecuador. Es decir, para mí hay que llegar siempre a las 6. Y esto es el miedo que da a mucha gente. Poner implantes a las 6, a las 5, a las 7, cuando tienes que aplicar de abajo y subir para arriba,
y nos ponemos el implante a las 4 y nos olvidamos de poner implantes abajo. Yo creo que es fundamentalmente el sector técnico más cirujano dependiente. Yo quería, perdona Jesús, quería dar paso a Daniel de Argentina, porque Daniel, en esto creo que nos puedes comentar, tú tienes creo que unos criterios muy claros de por qué fracasamos, cuáles son los factores de fracaso para ti principalmente. Daniel, ¿me escuchas? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que es complejo. Primero, sería bueno que todos aclaremos qué tipo de paciente estamos tratando. Por ejemplo, el grupo de pacientes que yo trato en general son menores de 22 años, deportistas de contacto, fundamentalmente rugby. Y yo creo que ahí ya estamos hablando de un tipo de animales, por así decirlo, que es totalmente distinto a tener un grupo de pacientes de 26, 27 años que son lanzadores. ¿A qué es lo que voy? Este tipo de pacientes, la laxitud, cuando estamos por debajo de los 20 años, es muy importante. Y el valorar la laxitud de ese paciente que tiene un montón de causas distintas es muchísimo más importante que en un paciente de 27 y 28 años. Entonces, si estamos hablando del grupo etario de mis pacientes, la laxitud la tengo que valorar mucho, y la laxitud versus el defecto óseo. Porque si yo tengo un paciente muy laxo con un déficit de un 5 o un 10%, si mi corrección de laxitud es muy buena, y yo voy a poder operar por una vía artroscópica o abierta capsular, y si no, voy a tener que hacer una Latarjet. Entonces, yo creo que la mayor parte de los errores dependen de uno no entender la laxitud versus el defecto óseo. En el caso específico del grupo de pacientes que yo trato, el valorar la laxitud y saber qué tipo de cápsula tenemos, si es una cápsula débil y mala, sea congénita o por la cantidad de traumatismos, una cápsula grande pero sana, que es otro tipo de laxitud. O sea, son cosas que es lo más importante y la mayor cantidad de errores que veo en los pacientes que yo opero. Entonces vuelvo a insistir, es muy importante saber cada uno de nosotros qué tipo de paciente opera. En mi caso específico, el balance entre laxitud y defecto óseo es lo más importante de todos. Y ahí es como defino la cirugía. Generalmente cuando yo tengo una cápsula articular que es muy débil, trato de hacer plicaturas, o sea, de hoja sobre hoja, como es digamos, el zip capsular abierto. Eso es mucho más importante de este tipo de pacientes que llevar la cápsula hacia el borde glenoideo. Son dos maneras distintas de achicar una cápsula. Y eso es muy importante en este tipo de laxo. Me largo para hablar. Gracias, Daniel. Yo, perdona, aunque sea moderador, también me apetece. Yo creo que es muy importante que cuantifiquemos y tengamos muy en cuenta la laxitud, ¿no? Yo creo que es fundamental. Es verdad que yo hice un trabajo sobre esto. Los defectos óseos es la principal causa de fracaso mal interpretados. El hecho es que ya estamos cambiando, pero yo creo que se nos olvida, y por eso le he dado paso a Daniel Esruditel de Argentina, porque yo también creo que, como él, la laxitud ligamentosa también nos condiciona mucho. Y creo que, como es más difícil de cuantificar, quizá a lo mejor se nos pasa por alto y es una causa de fracaso. Yo, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, e invito a todos los que nos estáis oyendo a que no solo cuantifiquéis no solo el defecto óseo, sino también que tengáis muy en cuenta el condicionante de la laxitud ligamentosa del paciente. Perdona, Álvaro. Sigue tú. Es tu pregunta. No. La tercera, sí. Bueno, era la tercera pregunta que me correspondía. ¿Cuál es el momento ideal para intervenir una luxación de hombro en un paciente sin altas demandas deportivas ni laborales y en un paciente deportista con movimientos de repetición por encima de la cabeza y altas demandas funcionales? No sé si me habéis oído la pregunta. Bueno, eso lo habíamos pasado antes, pues déjame un momentito, pasamos un poquito, está aquí detrás. Esta es. Repito, ¿cuál es el momento ideal para intervenir a un paciente con altas demandas funcionales, deportivas o laborales, y cuándo en uno de bajas demandas funcionales?
Pablo. Pues en mi opinión, en uno de baja demanda funcional, a no ser que en la Me gustaría que opinarais todos, pero que fuerais muy concretos, para darle paso también a nuestros amigos. Concreto. Baja demanda funcional, a no ser que tenga un bancar óseo grande, que lo operaría como una primera, tratándolo prácticamente como si fuera una fractura para reconstruir la anatomía, en una segundo o tercer episodio. Alta demanda funcional, primer episodio. Por favor, Daniel, de Argentina, ¿tú cuándo operarías un paciente con alta demanda y cuándo un paciente de baja demanda? Hay que ver qué paciente tengo. Si yo tengo un deportista de competición que está en el medio de la temporada, y es muy importante que el deportista siga compitiendo, y lo más probable es que haga, excepto que tenga un defecto óseo o una sensación de inestabilidad muy grande, lo más probable es que haga lo posible para que termine la temporada. O sea, si bien yo quisiera operarlo inmediatamente, a veces los motivos profesionales o deportivos hacen de que uno tenga que dilatarlo. Y en ese sentido yo soy muy de hablar con el paciente diciéndole a lo que se expone y que el paciente junto conmigo tenga que tomar la decisión. Si no tiene una demanda funcional, bueno, vuelvo a insistir, en qué momento el paciente lo requiere, y muchos de los pacientes por ahí no se sienten que deben ser operados en ese momento, y por ahí uno puede diluir, o sea, se haga en otro momento dependiendo de un nuevo episodio o un segundo episodio adicional. Pero con el deportista de competición es muy importante saber en qué punto de la temporada está y charlarlo plenamente con ellos. Gracias, Daniel. Miguel, de Cádiz. Pues mira, en alta demanda, hablándolo con el paciente joven y con la familia, se puede optar por el primera luxación. En baja demanda, teóricamente, si segunda luxación o que le falla el hombro. O sea, no hace falta que tenga una segunda luxación. Si el paciente le falla y es inestable o sensación de inestable, también indicación quirúrgica. Vicente, de Chile, a mí me gustaría saber en Chile qué es lo que hacéis vosotros. En un paciente deportista de alta demanda, ¿lo operáis en el primer episodio? Por ejemplo, un jugador de rugby o rugby, como dicen los argentinos. Yo te diría que en general sí, y ahí mientras Daniel hacía su presentación se me vino a la mente que también depende del deporte, y ahí se me viene a la mente inmediatamente en la posición de portero en el fútbol, en el fútbol nuestro, digamos. Ese paciente probablemente, si no lo operamos de inmediato, se va a seguir reluxando, porque es un paciente que no solamente tiene contacto, sino que además tiene colisión. Y probablemente la técnica que vamos a elegir en él va a ser distinta al resto, y indiquemos directamente una técnica de ropeoso, que es lo que se hace acá en Chile con los deportistas que son los porteros de fútbol profesional. Porque cuando se le hace técnica artroscópica tienen alta posibilidad de poder fracasar, y eso ha ocurrido con bastantes jugadores muy reconocidos acá en Chile. Con respecto al resto de los deportes, estoy de acuerdo con lo que planteó Daniel, que se puede conversar con el paciente y terminar que termine la temporada e indicarle la luxación, la cirugía de corrección. Pero en general, acá somos bastante más agresivos, te diría yo. Incluso los jugadores de rugby también, cuando son jugadores más grandes, ya han completado el desarrollo esquelético, estamos indicando de primera línea la técnica de la taquier, porque hemos tenido malas experiencias con la técnica artroscópica y hemos tenido unas tasas de recuperación entre un 15 y a veces más del 20% cuando lo hemos corregido en forma artroscópica. Gracias, Vicente. Volvemos a las preguntas, por favor. Bueno, la siguiente pregunta es, yo creo que de orden práctico, quizás una de las más interesantes de aplicación para todos. Preguntamos a nuestros ponentes, en un medio normal, con posibilidades de técnicas diagnósticas habituales, ¿cuáles creen ellos, o cuál sería su técnica de elección, si solo pudieran pedir una, para valorar una inestabilidad y tomar una decisión terapéutica? Estos son los resultados. La primera era el TAC, la segunda la ART-RM, la tercera la resonancia magnética y el ARTRO-TAC. Cuantifiqué cada una de estas. Entonces, quería saber, por ejemplo, desde México, Iván, ¿tú estás de acuerdo con esta clasificación que ha salido de vuestras opiniones?
Si no estás de acuerdo, ¿podrías explicarnos por qué no es el TAC la primera prueba? Mira, estoy de acuerdo con la relación que ustedes tienen puesto, pero tendría que poner ahí un asterisco señalando que todos los pacientes deben de tener radiografías convencionales. O sea, no creo que debamos de hacer a un lado a la radiografía convencional porque es también muy relevante. Y actualmente me inclino yo más sobre la TAC con reconstrucción tridimensional sobre la resonancia, porque la principal parte que debemos de estudiar en las recidivas o en las recurrencias es la presencia de los defectos óseos. La parte de la cápsula, del manejo del labrum, eso es algo que muchas veces hemos estado dándole mucha relevancia y está demostrado ya con modelos biomecánicos que los defectos óseos, especialmente a nivel glenoideo, son los que nos debemos de poner más atención a la hora de hacer planeación preoperatoria. Por lo tanto, mi orientación es más hacia la tomografía con reconstrucción tridimensional. Lo que preguntamos fue si solo pudierais pedir una, ¿cuál sería la más relevante? No que no se pudiera pedir. Para hacer esto más dinámico y poder meter más preguntas, ¿alguno de los ponentes de esta sala no está de acuerdo con que el TAC sería la primera prueba a pedir o la que más información nos podría dar si solo pudiéramos pedir una? Depende del caso. Depende del caso. Un paciente que ha tenido una... No me seas gallego, Jesús, no, que nos conocemos. Un paciente que tiene una luxación de hombro, yo ya sé que el bolsillo lo tiene roto, porque se le ha caído la moneda, con lo cual el bolsillo tiene que estar roto. Va a tener una lesión capsular y va a tener una lesión de partes blandas, clara. A mí lo que me preocupa es el estado óseo, entonces le pido un TAC. Pero el paciente que me viene con un hombro inestable, que es lo que yo estaba planteando antes, que para mí un hombro inestable es también un hombro doloroso por inestabilidad. Y el paciente que me viene con un hombro doloroso por inestabilidad, evidentemente lo que le voy a pedir es una artrorresonancia. Os recuerdo que el título del webinar es el tratamiento del fracaso de la inestabilidad. O sea que... En el fracaso, sí, en el un fracaso. escáner. ¿Qué? ¿Pero? No, escáner, un TAC. Fracaso. Sí. Tienes que ir al grano. Yo voy a ser sincero. Hasta que no preparé esa charla, no sabía que existía la resonancia 3D. Y en este artículo, si os fijáis, la que puse una foto en la que aparecía TAC 3D y no sabes cuál es cuál. Vale. Y fui a mi radiólogo, le pregunté, ¿esto es una máquina especial cara? No, no, es simplemente, no, es hacer los cortes, se hacen cada 4 milímetros con espacio intermedio. Simplemente solapando los cortes cada 4 milímetros, haces una reconstrucción 3D exactamente igual que un TAC. Y con esto consigues ver esto, ahorras la radiación y ves las partes blandas. Si ahora me cambiaría la respuesta y pondría resonancia 3D. No sabía lo que era hasta hace una semana. Yo también. Soy resonancia 3D por una razón muy importante. Es que el TAC irradia un montón. Y mujeres... Y estamos hablando de una recidiva, porque el tema es la recidiva, el fracaso. Por tanto, para mí la artro-RM en 3D es una cuestión de software en los últimos modelos y yo creo que es una información muy válida. Yo en la actualidad, TAC, no sé si próximamente habrá que cambiar, pero a día de hoy, TAC. Sí, yo en las recidivas TAC, o sea, por el estudio óseo, es un poco el que nos va a cambiar la técnica una u otra. La resonancia 3D, el lunes mismo le pregunto al radiólogo. Sí, yo lo pregunté la semana pasada. Yo recuerdo que recibimos pacientes que tienen implantes metálicos, debris metálicos de las cirugías y que las resonancias son también sensibles a eso. Pero y puede ser que no sea... ahí tienen programas para... De atenuación, pero sí. Esto de la técnica me está dejando viejo. Estamos aprendiendo mucho. Bueno, la siguiente pregunta que queríamos por ir un poco rápido y dinámicos, aunque vamos muy bien de tiempo, les preguntamos a nuestro panel de expertos, que algunos, no sé si estáis enfermos o no, no, buen tenemos ganas de orinar, pero no. ¿Cuál es el defecto más crítico que debemos considerar en la glena? Es decir, les preguntamos sobre el porcentaje crítico del defecto en cada uno de los elementos óseos de la inestabilidad, la glena y la cabeza humeral. Y esto fue lo que nos dijeron, que alrededor de un 20% en la glena y un 10% del húmero, y aquí vinieron algunas matizaciones. Dicen que si el defecto glenoideo ya era del 15%, es un 10%, y otros nos matizaron y nos introdujeron en el proceloso mundo del on-track y el off-track, diciendo que la dirección del
defecto. A mí, Fabio, desde Colombia, hemos hablado alguna vez de esto en nuestras conversaciones. ¿Tú estás de acuerdo en que esta sería una buena aproximación a la pregunta que hemos hecho? 20% en Glena, 10% en Humer. Yo pienso que sí, en términos generales, pero no estoy de acuerdo con la cifra del Humer. Más con lo de la Glena. Ahora se habla mucho de los defectos intermedios en la Glena, por encima del 17 y el 18%, después de algunos trabajos publicados. Pero creo que el 20% es una buena cifra para uno decidirse definitivamente una reconstrucción a ese nivel. Toma importancia el número cuando existe un defecto definitivamente en la Glena. Lo que es difícil, y ahí sí tenemos que medir muy juiciosamente la parte de que si es una lesión on o off track en un momento dado para hacer un tratamiento un poco más agresivo en ese tipo de paciente. En lo personal, los defectos humerales. No sé si será que mis pacientes tienen muy poquito defecto, pero nunca he tenido la necesidad de abordar un paciente con algún tipo de prótesis a ese nivel o un aloinjerto. Tal vez uno presentado en alguna clínica tomamos una decisión de tomar un aloinjerto, pero es exótico y tengo bastantes años de estar haciendo esto. Yo no sé si sea la misma experiencia de ustedes. Muchas gracias, Fabio. Claro, habéis tenido problemas aislados con un defecto humeral en ausencia de defecto glenoideo? Porque yo no creo que existan los defectos humerales aislados importantes en ausencia de defectos glenoideos. Realmente siempre hay un componente de bipolaridad y el defecto de un lado y el defecto de otros tienen que ser considerados de forma conjunta, que es algo que intuitivamente nos parece obvio, pero que Itoi, Yamamoto y Giacomo tuvieron la habilidad de plasmarlo en un paper. Hombre, hay casos, por ejemplo, en luxaciones posteriores, en donde puede haber un defecto humeral importante. Hay casos en donde efectivamente, vamos, he tenido que poner alguna prótesis porque los defectos humerales eran bastante importantes. Pero yo creo que no es lo habitual que haya un defecto humeral solo en ausencia de un defecto óseo. Eso no es lo habitual, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente suele ser bipolar. Yo de los 24 topes óseos artroscópicos que hemos hecho, en un solo caso asociamos un remplissage a ese tope óseo anterior, porque para mí seguía siendo, a pesar de que aumenté, normalicé el glenoid track, es decir, vuelve a ser glena de 29 o 30 milímetros, seguía siendo off track, porque era un defecto gigante que superaba los 29 milímetros de medición anterior-posterior en un corte. En ese caso, que son rarísimos, insisto, pueden ser hasta, ya lo dice los tres mosqueteros en el trabajo que menos del 5% de todas las instabilidades con defecto óseo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, vamos bien de tiempo, pero de contestar en un minuto. Sí, no, simplemente cuando hablas de tope óseo artroscópico, ¿te estás refiriendo al Latarjet o te estás refiriendo a una glenoplastia de adicción? Reconstrucción de glenoplastia, llama la glenoplastia. Vale. Una pregunta. ¿De todos nosotros hay alguien que haya tenido que hacer injerto óseo en un Hirschsprung o una prótesis? Hemiartroplastia. ¿Alguien? Yo no. ¿Conocéis a alguien que lo tenga? Yo sí. Sí, vamos a ver. En posteriores. Sí. Yo sí. Una mosaicoplastia. Se hizo en un congreso. Y además se hizo en un curso mío. En un curso mío se hizo una mosaicoplastia y la hizo Sergi Massanet. No se me olvidará en la vida. Una mosaicoplastia en una cabeza de húmero con un defecto, sí. Resultados correctos, bien, y por necesidad, ¿no? Mucha necesidad. Hombre, yo no sé, entonces no se hacían replisas, te estoy hablando del 2006. En España no se estaba haciendo replisas. No, quizá hoy... La técnica de Jung-Wolf es de 2008, creo, ¿no? Sí, es de 2008. Por eso te digo, era el 2006 en Castellón, sí. Claro, es que yo, por contestarle a Fabio, que ha comentado si la prótesis, yo revisando la literatura, las técnicas que he sacado de prótesis resurfacing, osteotomías rotatorias o incluso injertos, son un poco más antiguas, es decir, desde que sale el remplissage, la mayoría de los defectos humerales se tratan con remplissage.
Vamos a la siguiente y aquí os pido absoluta sinceridad, ¿eh? La pregunta es muy clara. ¿Medimos en la práctica los defectos óseos unipolares y bipolares? Sobre todo los bipolares. Efectivamente. Bueno, los unipolares tienen su miga, sí, porque a mí me ha costado seguir la explicación que nos ha hecho magnífica Hachem de cómo se miden los defectos unidarios. Hace falta una tecnología tan grande para medir estos que posiblemente no esté al alcance de muchos de nuestros compañeros. Entonces quería por ejemplo, a Iván en México. Esta sí que os pido sinceridad y voy a hacer una ronda por todos vosotros, ¿eh? Y concreción. Iván, ¿medimos los defectos con la técnica del glenoid track o con las técnicas de reconstrucción glenoidea que nos ha enseñado Hachem en la práctica habitual? En la práctica habitual sí hacemos las mediciones con el equipo, con el software que ha seguido a los IRIX, que ahora se llama OROS, y es una regla. Preoperatoriamente hacemos la medición de todos los defectos. Ajá. ¿Pablo? No. O sea, medición como medir de centímetros, no. Lo que sí, medimos el defecto glenoideo, porque sí que nos va a cambiar si vamos a una técnica de óseo o no, pero el Hill-Sachs, medirlo con porcentaje o con centímetros, la verdad es que no va a ser. No, porcentaje no. O sea, no. Le falta un poquito. Sí, porque o le falta un poquito nos cuesta, más. O sea, hacer el represet nos cuesta muy poco, es decir, con un Hill-Sachs lo hacemos, pero el defecto de la glenoide sí que nos va a cambiar la técnica, entonces ese sí que lo medimos. Nos vamos a ir a Argentina, a ver si con Daniel, a ver si allí miden de forma habitual estos defectos. Sí, yo soy, como no me gusta hacer mucho la tarde, yo soy muy fanático en ver defectos óseos. Generalmente hago TAC y aparte harto RM, pero siempre los mido con la TAC y termino de decidir en cirugía por artroscopía, midiéndolo a ojo y sobre todo en el enganche o no enganche, pero en cirugía. Pero sí, mido en TAC. Gracias, Daniel. ¿Miguel? Yo en las recidivas operadas sí. En primer acto quirúrgico habitualmente no. Yo confieso que no. Yo confieso que estoy educando. Yo trabajo en 2 sitios y estoy educando a los radiólogos para que lo midan. Y estoy consiguiendo que me midan el off y el on track. Están en fase de curva de aprendizaje y a veces lo que me dan no me corresponde, pero sí que es verdad que desde que mi amigo Hachem me invitó a Barcelona hace unos años a que hablase del off y el on track, es una obsesión y sí que estoy educando a mis radiólogos para que lo midan. Nos vamos a Chile, a nuestros amigos de Latinoamérica en Chile. Vicente, ¿tú esto lo haces habitualmente? Hola. Aquí es importante hacer una aclaración que hicieron en los primeros episodios de luxación, que habitualmente no hay defectos óseos, no lo medimos. Normalmente es en las recibidas, que es donde de rutina medimos la TAC-PT, pero medimos fundamentalmente el defecto de la glena. No estamos midiendo normalmente el on-off track de la cabeza del húmero, lo cual hacemos en forma dinámica. Cuando estamos haciendo la cirugía, si estamos como la zona de cúbito lateral, la instabilidad, soltamos la tracción y vemos si se engancha o no se engancha, y de ahí podemos tomar decisiones como agregar, por ejemplo, un reemplazaje. Pero esa es la rutina que tenemos nosotros. Muy bien. Hachem, Siempre, no me defraudes, por favor. Siempre desde el 2012-13, y de hecho les invitamos a nuestros radiólogos de entender qué es esto y les enviamos el artículo para que lo leyeran. Y ahora ellos lo hacen también sistemáticamente, pero reconozco que hay discrepancias entre ellos y nosotros. Gracias. Y entre nosotros mismos. De hecho, hay un trabajo que salió hace poco de Australia en la que dice que no vale para nada ese trabajo, el on-track, off-track, porque la medición es inexacta entre el propio cirujano y los cirujanos, entre ellos. Eso es muy importante introducir que una medición para tener valor tiene que ser validable, claro, interobservador e intraobservador, si no, no tiene mucho sentido. Pero lo que te decía que a mí me pasa con los radiólogos, que no hay una discordancia entre lo que ellos dicen y luego cuando metes la artroscopia. Nos vamos otra vez a nuestros amigos de Latinoamérica, a Colombia. Nos vamos específicamente. Fabio, ¿de verdad hacemos esto? Álvaro, a mí me encantó la respuesta de Eduardo. Eso hay que darle la responsabilidad a los radiólogos. Con eso
nos rinde más la consulta. Sin embargo, con la responsabilidad de hacer las cosas bien, nosotros lo medimos en una tomografía de reconstrucción tridimensional. Lo que sí me ha costado mucho trabajo y que he tratado de hacerlo cada vez más, pero es bastante difícil y estoy identificado con que es poco reproducible, es la medición del defecto en la parte humeral. Estoy seguro que los nuevos métodos diagnósticos como el que mencionó Eduardo, con que la reconstrucción, la resonancia, artroresonancia con reconstrucción tridimensional, Ave María, no lo tenemos acá en América todavía, por favor pasen esa tecnología, pero es posible que esa sea la ideal. Nosotros, en lo personal, el húmero lo dejamos de segunda importancia y medimos la glena principalmente. Perfecto, gracias. Por último, Jesús. Si un ATAC me dice, me hace dudar de cuál va a ser mi actitud quirúrgica, hago una reconstrucción con el Osiris. Si no, no. O sea, es muy importante, porque yo creo que todos lo valoramos, pero no todos lo medimos. Es decir, no quiero que lo que se transmita es que no se valora. O sea, una cosa es valorar y otra cosa es medir rutinariamente, ¿no? Vale. La siguiente pregunta que planteamos es ¿cuál es la exploración diagnóstica? Lo hicimos así, diagnóstica más concluyente, aunque ya está respondida, yo creo, en la estabilidad reactivada. Y pues aquí nos volvisteis, no creo que vaya a preguntar esto, porque yo creo que ya hemos respondido previamente, antes del coloquio pues todos pensáis que el test de aprensión-recolocación o aprensión simple es el que clínicamente tiene más valor para tomar una decisión terapéutica y radiológicamente. Esto es curioso porque en la pregunta anterior me decís que el TAC, pero en esta habéis contestado todo, uno de vosotros ha contestado solo que el artrotac. Posiblemente el que contestó el artrotac en esta contestó el artrotac en la anterior. Bueno, aquí llevamos un elemento. Os preguntamos un poco de trampa porque una de las escalas más valoradas, sobre todo en el mundo francófono, es la escala de ISI. Se ha hecho referencia a ella y entonces os preguntamos por esta escala. Tiene una ventaja para los que no estéis, no tengáis tanta experiencia, no conozcáis mucho más este tema. Esta escala se puede aplicar simplemente con una radiografía, ¿no? Es la ventaja que tiene, que con una radiografía y del paciente delante podemos sacar una escala de cuál es el riesgo de luxación si aplicamos una técnica de partes blandas, una técnica ósea. Entonces la pregunta era muy sencilla. ¿Vosotros utilizáis el ISIS como valoración para hacer un tope óseo en hacerlo? Y si no, ¿por qué? Aunque yo creo que sé la respuesta. Empezamos por Pablo. Vale, mira, yo la decisión de hacer un tope óseo no la baso básicamente en el defecto óseo-glenoideo, no en el ISIS. Es verdad que tenemos, porque lo hicimos, una macro, como ahora está todo informatizado, en el ordenador, con lo cual lo hacemos muchas veces porque lo tenemos ahí, muy fácil de hacer, pero el que nos determina si vamos a hacer un tope óseo o no, no es el ISIS, es el defecto óseo que medimos en el TAC. Y entiendo que no lo utilizas porque es, como todo invento francés, muy sesgado hacia la técnica de tope óseo. No, en el fondo, porque aunque yo ponga un ISIS de 5, si no tiene un defecto de glena no voy a hacer un tope óseo. Entonces, digamos que lo podemos hacer, pero al final no hace que yo cambie mi actitud, con lo cual, pues bueno, a veces lo haces y a veces no, pero no es determinante en eso. Así como el TAC y el estudio del TAC sí, lo otro pues no. Eso es yo creo, una respuesta muy difundida, porque aquí no entendemos que se pueda hacer una técnica de tope óseo en ausencia del efecto glenoideo, ¿no? Vamos a nuestros amigos para tener una visión menos europea del tema, sino más latinoamericana. Podemos irnos, por ejemplo, a Daniel, a Argentina. Daniel, vosotros utilizáis esta escala para la valoración de si hacéis una técnica de tope óseo, aunque ya nos has adelantado que no eres muy aficionado a ellas. Sí, no, o sea, yo no uso el score de ISIS porque creo que es discutible en cada uno de todos los puntos. Por ejemplo, más de 20 años, menos de 15 años. Yo me pregunto, yo para hacerle un tope óseo a un paciente de 15 años de edad, por ejemplo, lo tengo que pesar no una vez, lo tendría que pesar 1000 veces, porque creo de que si falla un tope óseo o lo que puede llegar a pasar a un chico de jugador de rugby de 15 años hace que
punto específico del score de ISIS directamente no puedo considerar. Y yo creo que los defectos glenoideos son importantes, pero más importante es la laxitud, más de 20 años para abajo. Motivo por el cual mi decisión está más basada en la laxitud del paciente que en el defecto glenoideo. Yo creo que definitivamente la Target, el score de ISIS es la Target, y creo de que no es un camino, por lo menos para un deportista de contacto de 20 años, que yo lo tomo livianamente. Prefiero fracasar en una inestabilidad artroscópica que en una Latarjet en un paciente de contacto de menos de 20 años. Muchas gracias, Daniel. Seguimos con la siguiente pregunta para un poco dinamizar el asunto. Esta es lo que me habéis dicho. Ninguno de prácticamente utilizadas, y las razones que tiene un sesgo evidente hacia las técnicas de tope óseo. Prácticamente en el 90% de nuestros pacientes haríamos un Latarjet si siguiéramos este ISIS. Eduardo, las tuyas. Bueno, pues continuamos, esta ya la habíamos visto. Ahora entramos un poco en el tratamiento. Yo, antes de empezar a las preguntas que os había pasado, aquí tenemos una pregunta que nos hace un compañero, y yo creo que me gustaría que me la respondiera. Y dice, dice Simón de Guatemala, ¿hay un límite de número de cirugías y reintervenciones en un mismo paciente? ¿Tenéis un límite de intervenciones, reintervenciones? Porque tú, por ejemplo, Jesús, has dicho, si le duele, lo opero. Y esto cabría mucho discusión, ¿no? Porque el dolor es tan subjetivo. Vamos a ver, lo que está claro es que tal vez sí que una cosa es el operar el fracaso y el valorarlo y el intentar salvar al paciente, y otra cosa es lo que yo llamo el ensañamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico es algo en lo que podemos caer, y de hecho yo reconozco que a mí me sorprende muchísimo un paciente cuando viene a que le operes por quinta vez. Eso es lo que más me sorprende, y siempre digo lo mismo, digo, bueno, este paciente, ¿qué hago con él? Viene a que le opere la quinta vez. Yo lo que creo en estos casos, y en estos momentos tengo un paciente de esas características. Es un niño al que nunca se le debió de haber operado, pero se le operó. Es un crío que cuando vino a verme le mandé a reumatología, está demostrado que es un Ehlers-Danlos, y que ahora en estos momentos el único planteamiento que se me ocurre es mandárselo a alguien que tiene experiencia con la ligamentoplastia. Ligamentoplastia nueva, que es, bueno, Gonzalo de Cabo ha hecho una técnica que me parece mejor, más biomecánica que la técnica de Miquel Sánchez, en la que sí que tengo alguna experiencia y no fueron excesivamente buenas. Entonces, el equilibrio entre el ensañamiento terapéutico y cuántas veces tienes que operar a un paciente es una cosa muy personal entre el cirujano y el paciente. Sinceramente creo que es así. No, yo digo que uno tiene que desconfiar de un paciente que viene 3 veces a que lo operes de lo mismo. O sea, porque no es lo habitual, ¿no? Algo busca, algo quiere, ¿no? Entonces, yo creo que lo normal es que hagamos una técnica de partes blandas. Si la hemos hecho nosotros y está hecha, si no funciona, pasemos una técnica de tope óseo, y si ya no funciona esa técnica de partes óseo, rezamos porque no venga más a nuestra consulta. Y sobre todo, cuando no hay nada objetivo. O sea, tú puedes plantear un siguiente si tiene un dato objetivo, radiológico, algo que pueda refrendar. Pero si es subjetivo, es dolor, es sensación, etcétera, joder, meterte en un cuarto o en un quinto, yo evidentemente creo que no. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que también hay que tener en cuenta, yo creo que muchas veces no valoramos los componentes psicológicos de los pacientes, ¿no? Y en esto sí que yo creo que es importante, ¿no? En algunos países sí que se tiene muy en cuenta y se le hace incluso un test. Habría que hacer un test psicológico en algunos pacientes que vienen a operarse por tercera, cuarta o quinta vez. Yo creo que sí que habría que tener en cuenta la valoración psicológica. ¿Me permites un...? Sí, por supuesto. Cuando trabajaba en Asepello mandábamos a este tipo de pacientes a la psicóloga. Y en alguna ocasión la psicóloga nos respondía, ¿habéis probado a curarle? Es decir, que esos planteamientos que tienen hay muchas veces que te tienes que plantear si no eres tú el que realmente no estás dándole una respuesta correcta
a ese paciente. Es que cuando Quitando también todo el tema psicológico de los pacientes, que también lo hay, por supuesto. Es que cuando nos planteamos una expectativa tan terriblemente exigente, como decir que un fallo en una reparación es no cumplir con las expectativas del paciente, que el paciente esté insatisfecho con el resultado, el fallar es muy fácil. Porque claro, mi grado de exigencia no es el mismo que el grado de exigencia de un nadador que antes hacía 48 segundos en 100 metros y después de la inestabilidad. Es que tenemos que poner un límite más objetivo. Claro, ¿no? nosotros estábamos hablando del dolor, que es un tema tan subjetivo. Claro. Yo estoy operado en una rodilla por una lesión esquiando del arrancamiento de espinas tibiales. Desde que me operan hace 20 años, la rodilla me molesta y yo me considero que estoy muy bien. Puedo correr, puedo hacer muchas actividades, pero claro, si consideramos ese valor, es que esto es muy difícil. Ese mismo resultado en otro paciente sería un mal resultado. No, pero, hablando con nosotros. Pero vamos a ver... Perdón, un momentito, Jesús. Miguel. Sobre todo, porque yo creo que siempre ante un paciente hay que poner qué puede ganar y qué puede perder. O sea, si tú llegas y tú dices, joder, es estable, no se le ha salido más, está fenómeno, pero tiene alguna sensación mínima de inestabilidad en un momento determinado. Lo voy a reoperar. ¿Cuánto puede ganar? O si le hago otra aplicatura, si lo puedo dejar rígido, si le puedo... ¿Cuánto gana en un balance o cuánto puede perder? Yo creo que siempre, incluso roturas de manguito, todo en cirugía, ¿qué le puedo ofrecer para mejorar al paciente? Entonces yo es un planteamiento que hago para todo, para una prótesis. Si tú no le explicas al paciente que no va a llegar al sujetador, siempre va a estar fracasado. Una paciente pone una prótesis inversa, no va a llegar al sujetador. Si te llega y te dice, es que no llegó al sujetador, es que no lo has explicado tú de verdad, que no va a llegar al sujetador. Entonces, la expectativa del paciente, el tener tiempo de decir qué es a dónde va a llegar, o lo normal que vaya a llegar, yo creo que también es importante dentro de nuestro trabajo, que no lo tenemos. Es que tal vez me haya yo expresado mal antes. Yo me refiero al paciente, fundamentalmente para mí hay un síntoma que es el que hay que tratar, que es el dolor. Un paciente que no tiene dolor, que tiene una discreta limitación de la movilidad y que tiene una mínima sensación de inestabilidad en el movimiento de Haber más forzado, pues evidentemente hay que hablar muy mucho con el paciente y explicarle que eso va a ser así y punto. Pero el problema es el paciente con dolor. Para mí ese es el paciente principal. Os voy a poner, queridos amigos de Latinoamérica y todos, esto es un caso reciente. Yo quería preguntaros, mira, tengo un paciente, y esto no lo digo, la ha operado un amigo mío en Valencia, un compañero, está muy bien operado, está estudiando educación física, educación del deporte creo que se llama ahora, es un deportista nato, jugador de tenis. Profesional no, pero entrena 4 veces y juega todos los fines de semana. Está operado hace 9-10 meses de una inestabilidad. Tenía un cuadro de signo de aprensión, no luxación franca. Y lo operaron y hicieron un retensado casulolabral, que yo entiendo, creo que eran 3 anclajes, bien hecho. Y el paciente es amigo de un amigo mío y viene para que yo lo valore. El paciente viene y me dice, quiero que me operes porque no puedo jugar al tenis. Lleva 9 meses, viene obsesionado. ¿Cuál es tu problema? Resumo, me dice, me duele y me molesta el hombro y no acabo de tener seguridad. ¿Lo operaríais? Yo creo que Fabio ya tenemos conexión contigo. Perdón, México, Iván, ¿puedes decirme si tú lo operarías? Bien, yo ¿Has creo oído que el no. caso, no, Iván? Yo creo que no operaría al paciente de inmediato, porque con todo lo que me explicas, que consideras que hay buena cirugía, buen diagnóstico inicial, yo creo que el problema del paciente es más de reorientarlo a su práctica deportiva y no regresarlo tan rápido como él quiere. Uno de los problemas en los deportistas con actividades por arriba de la cabeza y los lanzadores que sometemos a cirugía por inestabilidad que no sea postraumática, corren mucho el riesgo de tener limitaciones en la rotación externa y eso es lo que le puede estar causando el dolor y a la vez la sensación de inestabilidad. Por lo tanto, le explicaría un poco más de rehabilitación, de estiramientos y un mucho más
de fortalecimiento de la cintura escapular antes de decirle vamos a operarte otra vez. La segunda cirugía probablemente genere más fibrosis que le ayude a mejorar su arco de movilidad. Esa sería mi perspectiva. Gracias, Iván. Luego os cuento lo que he hecho. Pablo, rápidamente. Vale. A ver, si es un paciente que sabes quién lo ha operado, yo lo que he aprendido con el tiempo es a confiar en los compañeros, porque a lo mejor al principio piensas que lo vas a hacer mejor tal, pero luego al final te das cuenta que no. Si conoces al compañero que lo ha operado, otra cosa es que vayas a cambiar la técnica, es decir, que le hayan hecho unas partes blandas y tenga luxación por un defecto. Pero si la técnica que le han hecho es unas partes blandas y vas a hacer lo mismo, y conoces al cirujano o sabes que está bien operado, no le operaría para hacerle lo mismo. Vicente, de Chile, ¿tú lo operarías este caso? Hola. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las reoperaciones. Habla un poquito más fuerte, Vicente. Escucha, hay que tener mucho cuidado para pensar en las reoperaciones, por los riesgos que tenemos de complicaciones o de rigidez. Pero antes de considerar una reoperación, yo lo rehabilitaría y lo que sí tendría que descartar necesariamente si hay algún elemento en el interior de la articulación que sea generador de dolor. Yo he tenido casos de pacientes en los cuales el material de sutura le ha provocado una reacción dolorosa que en definitiva ha tenido que reoperarlo exclusivamente para retirarle los materiales de sutura que le están provocando irritación. Pero sin duda que la sobretensión de la cápsula puede ser un elemento importante en la provocación del dolor, por lo tanto yo lo rehabilitaría primero, descartaría una causa intraarticular que le esté provocando el dolor y después de un periodo de tiempo prudente evaluaría nuevamente el paciente y consideraría una nueva operación, pero de primera instancia no. Jesús. No. Así me gusta. Hachel. No. Así me... Joder, ¿cómo tengo el ala derecha de España? ¿Cómo está el ala derecha de España? Yo no lo hubiera operado la primera vez, pues no te puedo decir la segunda. O sea que no. Bueno, pues si queréis os cuento un poco. El paciente vino tan ansioso por operarlo que me dejé influir. Y entonces le pedí el preoperatorio. Además lo remití a un amigo mío de Zaragoza y le pedí el preoperatorio. Vino con la madre, le expliqué, yo lo exploré muy bien, no tenía sino de aprensión y tal. Y cuando vino, porque además le adelanté el día de quirófano, y vino la segunda visita, me siento y digo, ¿pero qué estoy haciendo yo? Si lleva 9 meses, si yo creo que está bien operado, si vi la resonancia que le hicieron, no había, y el TAC que me traía, no había defecto. Y entonces hablé con el paciente y creo que me entendió, suspendí la intervención que era para el viernes que viene, ha suspendido la intervención, le he buscado un readaptador funcional para que empiece a hacer trabajos de tenis, a golpear, porque yo creo que la expectativa no era la correcta. Él creía que lo operaban y en 6 meses iba a hacer un smash, iba a ganar. Y entonces yo hablo tranquilamente con él y me doy cuenta de que, y se lo dije, digo, creo que me precipité influido por ti, y la madre me lo agradeció muchísimo, porque el chico creo que tiene un componente de ansiedad por llegar a ese nivel de recuperación en el tenis. Y sinceramente lo que he hecho, veremos a ver dentro al año que viene, si queréis nos reunimos, yo cuento lo que ha pasado con él, porque lo voy a volver a ver dentro de 2 meses, pero con estas condiciones. No, yo creo que hay que tener paciencia, tranquilidad y transmitirle esto al paciente. Yo, si alguna de las personas que trabaja conmigo y algún residente está viendo, que espero que sí, este webinar, porque es tan interesante, saben que siempre les digo que el dolor como elemento aislado es muy mal indicador de una cirugía. Entonces, yo creo que como norma tenemos que pensar eso, ¿vale? No, pero es que estamos hablando del dolor en un paciente que está operado de una inestabilidad. Claro, sí. claro. O sea, no de un paciente que viene de primeras veces diciéndote que tiene dolor de Entonces, espera que te lo digo, el dolor como elemento aislado en un paciente operado de una inestabilidad es un mal indicador de la cirugía, desde mi punto de vista. Precisamente porque pueden pasar estas cosas. Sí, Miguel. Y después es también ver si es solo, ¿tiene afectación a su vida cotidiana? O sea, ¿o es solo, por ejemplo, para el tenis? Es solo para el tenis. Si es solo para el tenis, es decir, ¿qué le puedes ofrecer? Es decir, para mejorarlo, pues sabes, tienes toda la razón, porque es que si no, para tu vida cotidiana no te duele absolutamente nada y te vas a meter en un acto quirúrgico que no sabes cómo va a salir y es solo para jugar al tenis.
Lo que pasa es que para él es su vida, para él es su vida. Si eres un profesional, él es un profesional, Pues igual quiere que exactamente. sea su... Imagínate que es Nadal. Dice, es así, es su vida cotidiana. O un profesional. El resto, ¿qué le puedes tú dar a ganar o a perder? ¿Cuántos de nosotros aquí tratan jugadores o deportistas profesionales que viven de ese deporte? Muy pocos. Muy pocos. La mayoría de los deportistas, su vida gira en torno a un deporte que hacen 2 horas al día o cada 2 días y fin de semana a machacar, nadar, piscina, fútbol, handball. Estas personas no los puedes decir que deja esto porque para tu vida cotidiana no vas a hacer. Yo pienso, yo lo describió muy bien Daniel, creo, en cuanto al año. Muchas veces, si tú comparas la rotación externa 1 y 2 en ese tipo de pacientes, esos 5 o 10 grados de diferencia les afecta muchísimo a su rendimiento, digamos, para llegar a ese rendimiento. Y esto se resuelve a base de, digamos, la recuperación funcional de este hombro para ganar esos 5 o 10 grados. A mí no me notan, pero a una persona que se usa los nota si es deportista y es muy frecuente. Simplemente recuperarlo. Daniel, de Argentina. Tú en Argentina, que sois muy jugadores de raqueta, de tenis, de pádel, aunque jugáis peor que los españoles, pero es broma, que sois muy buenos los argentinos en pádel. ¿Tú a este caso que estoy poniendo yo, lo operarías o lo tratarías con rehabilitación, con readaptación? Yo creo que, como dijeron muchos, el llegar a la rotación externa y a la rotación interna en un lanzador tarda muchísimo. Yo en general a todos los que opero que son tenistas o juegan pádel o deportistas de lanzamiento, le digo que puede tardar hasta 1 año en volver, porque le cuesta volver a la rotación interna, que le da una disinesia escapular, y a la rotación externa. Entonces, de entrada le digo que puede tardar muchísimo tiempo, y en base a eso soy muy cauteloso por este problema. No lo hubiera reoperado en un primer momento, por lo menos. La verdad es que os agradezco, queridos colegas de Latinoamérica, y a vosotros, porque así cuando vea el próximo día al paciente le diré, tu caso lo discutimos en una webinar y todos me dieron la razón. Y entonces eso saldrá más contento, ¿no? Porque esto también salen con el pecho hinchado. Bueno, vamos a pasar a una pregunta para mí muy interesante. La siguiente, por favor, era... ¿cómo manejáis vosotros los defectos bipolares? Esto me gustaría que fuerais muy concretos, ¿no? Porque creo que aquí hay una coincidencia bastante entre todos, vaya, por lo que he visto. Aquí están parte de las respuestas que habéis dado y a mí me gustaría, por ejemplo, saber la opinión. Colombia no lo tenemos conexión con Fabio Restrepo. Fabio Restrepo, tenemos conexión contigo, Colombia. ¿Tú qué criterios para el manejo de las lesiones bipolares? Pero concreción. A ver, Fabio, ¿qué haces tú allí? ¿Qué hacéis ahí en Colombia? País tan bonito como Colombia. Realmente, hola, Eduardo. ¿Me están oyendo? Sí. Ok, perfecto. Lo que nosotros estamos practicando en lo personal son los criterios que ha propuesto Di Giacomo en su paper en que ha sacado con las lesiones on-track y off-track. Pero volvemos a lo mismo en la valoración de la lesión on o off-track. Generalmente lo que hacemos es el defecto glenoideo mayor de 20%, probablemente termina en una cirugía que tenga que ver con referencia a un tope óseo. Y si el defecto, digamos, está acompañado, si es off-track, le adicionamos o le adiciono en lo personal un trabajo a nivel de la cabeza humeral con un replicar. Muchas gracias, Fabio, por la concreción y la perfección. Jesús, Madrid, con Z o con D. ¿Tú cómo eres, de Z o de D? Madrid. Yo de Madrid, de D. De D, Madrid. D. Pues por animal, por supuesto. Vamos a ver, si los defectos son pequeños y están ahí y el hueso es viable, nos planteamos un Sugaya, una reconstrucción con estilo Sugaya. Si los defectos son grandes, lo que hacemos es un Latarjet. En agudos, dice. En agudos, incluso en crónicos que tienen un defecto óseo pequeño, que está un poco en pseudoartrosis, pero que tú le ves que puede ser viable, ¿qué tal? Hacemos el Sugaya. Con los fragmentos reincorporarlo en la con los reconstrucción. fragmentos reincorporarlos. No, pero etcétera. digo para que la gente que a lo mejor que no nos está Bien. viendo y no sabe lo que es un Sugaya,
Un suaya es una reinserción del incorporar el fragmento en la reconstrucción. Del fragmento, es el coger el hueso en la reconstrucción de ese labrum. Y que además habitualmente el labrum está bien sujeto a ese fragmento óseo. Y cuando los defectos son más grandes, pacientes deportistas de alto solicitación en mecánicas, etcétera, pues entonces nos planteamos el Latarjet. Que el Latarjet siempre lo hacemos en cirugía abierta. Iván, en México, la corriente vuestra, de tu escuela o de la escuela mexicana, en los defectos bipolares, o sea, un defecto en el húmero y un defecto en la glena, ¿cómo lo manejáis? ¿Qué criterios tenéis? ¿Qué algoritmo tenéis? Aquí en México tenemos un poquito la influencia norteamericana. En la escuela personal yo te diría que en los defectos bipolares a lo que prestamos atención es al defecto glenoideo. Y hemos modificado un poquito y nosotros no esperamos tanto al 20% de un defecto glenoideo, sino consideramos que ya a partir del 15% ya es considerable pensar en hacer un Latarjet. Pero hay un buen número de cirujanos que les gusta trabajar en los defectos humerales haciendo el remplissage. Hice una revisión muy rápida para este webinar y encontré una revisión sistemática sobre el efecto del remplissage en el tratamiento de la inestabilidad. Y hasta el momento no hay evidencia científica escrita contundente de que ayude o que se mantenga una mejor estabilidad haciendo un remplissage asociado a un defecto bipolar cuando haces un Latarjet. Así que por el momento lo que yo acostumbro a hacer es cuidar mucho el defecto a nivel de glenoideo y si tengo más del 15% de defecto glenoideo lo que hago es un Latarjet. Mi amigo Hassem, Cataluña, ¿qué hacéis en Cataluña? Yo estoy de acuerdo con Iván de México. El algoritmo que hemos enviado es una, si lo podemos poner esta foto por favor, sí, es una en la línea que ha explicado ahora Iván. Para mí el defecto crucial es el 15%. Por encima de ese 15%, si es un deportista de contacto o exigente con su brazo, le hacemos una reconstrucción con injerto óseo de la glena artroscópico para restablecer este tract de la glenoide. Debajo del 15% podemos asociarlo a un remplissage o no en función también de ese deporte o no. Es decir, para mí he ido modificando el 20% al 15% dependiendo del deporte. Pero yo creo que si me dices, ¿qué es más importante, el heel sack o la glena? Debajo del 15% probablemente hay que darle importancia, digamos, al heel sack. Por encima del 15-20% es a la glena. Vicente, de Chile, ¿vosotros cuál es vuestra tendencia, vuestra corriente en los defectos bipolares? Nosotros tenemos probablemente más influencia de la escuela europea que de la escuela americana. Así que en ese sentido nosotros tenemos más tendencia en general a utilizar las técnicas de tope óseo. Pero eso va a depender del tamaño del defecto glenoideo. Le damos más importancia al tamaño del defecto glenoideo que el tamaño del defecto de la cabeza del húmero. En general, con defectos menores del 20% usamos técnicas artroscópicas, con técnicas más del 20% usamos técnicas de tope óseo, que va a depender un poco de la dirección del rasgo del Hill-Sachs. Y muchas veces hemos combinado nosotros los defectos off-track de la cabeza del húmero junto con defectos de la glena de más del 20%, un tope óseo asociado a un remplissage. La experiencia que tenemos nosotros con el remplissage en nuestro grupo es bastante positiva, por lo tanto nosotros usamos ese tipo de combinación en los casos de defectos óseos, tal como mencioné anteriormente. Gracias, Vicente. Miguel. Yo, pacientes con un defecto de glena del 20%, iría al Latarjet. Experiencia con el Latarjet, no hemos necesitado, llevamos casi 25 años, mi adjunto más joven no ha visto un Latarjet, por lo cual teóricamente no lo ha necesitado. Y esto no puede ser, perdona que te interrumpa, porque empezamos a educar a los médicos a que no hay que esperar 20 luxaciones para operarse. Es suma de todo y teóricamente a lo mejor no nos llegan esas casuísticas
de defectos óseos tan marcados, ¿no? Sobre todo a nivel de la glena. Con lo cual, yo en los últimos 5 o 6 años habré hecho 2 Latarjet. Entonces, no lo he necesitado. Se ha solucionado habitualmente con, como ha dicho el compañero, con un remplissage que a mí me ha dado una seguridad desde que lo estoy utilizando 2008 de manera importante. Muy bien. Me gustaría saber, Daniel de Argentina, tú en los defectos bipolares, ¿cuál es tu manejo? ¿Cuáles son tus criterios? En síntesis, Daniel. Yo pienso lo mismo que Iván. Para mí es más importante el defecto glenoideo que el defecto humeral. Y a lo único que agregaría es que para mí es muy importante el centrado de la cabeza humeral sobre la glena. Hay muchas cabezas humerales que, esto dependiendo de la laxitud, se van muy hacia adelante. Eso amplifica el efecto del defecto óseo. Si la cabeza está bien centrada, generalmente el defecto óseo tiene que ser muy grande. O sea, yendo cortito, defecto glenoideo para mí es lo más importante y el centrado de la cabeza humeral sobre la superficie glenoidea. No sé si hablaron mucho, pero yo uso mucho los puntos y anclajes posterior-inferiores para llevar la cabeza hacia atrás. Lo que pasa, Daniel, perdona, yo por ejemplo he tenido defectos muy importantes y he sido muy atrevidos, defectos mayores del 25%, lo reconozco, además siempre que doy una charla sobre esto pongo ese caso porque es mío y fue un error mío, pero bueno, ha funcionado. Y claro, tú ves la imagen desde la óptica, desde el portal supero anterior, ves ese defecto de la glena, una pera invertida, no, eso parecía un plátano ya, no parecía una pera. Y yo había hecho un retensado posterior-inferior, que casi siempre lo hago, porque yo creo que esto es importante, porque siempre hacemos retensados anterior-inferiores, pero la cápsula cuando se usa, la cabeza del húmero, yo siempre digo que la cápsula se lesiona delante, pero también se lesiona detrás, se distiende, y la colágena es la colágena. Por eso la hiperlaxitud es tan importante, el colágeno y la colágena están ahí. Entonces yo intento hacer ese retensado, pero a veces aún centro la cabeza, pero me quedo un poco preocupada por si eso va a ser insuficiente. No sé si os ha pasado a vosotros también esta situación. Y no sé si vosotros también le dais importancia al retensado posterior-inferior. Álvaro, ¿tú le das? ¿O tú retensas solo anteriormente y centras la cabeza? ¿Me he explicado lo que te digo? Perfectamente. Gracias. Esa es una idea que parte de Steve Snyder, que dice que es imposible que la deformidad plástica de los ligamentos en una inestabilidad de larga data afecte solo y una inestabilidad que tiene un componente anterior inicialmente acaba teniendo un componente inferior y posterior a lo largo. Yo personalmente nunca me lo he creído, porque yo soy en esas cuestiones un poquito escéptico. También es cierto que intento no esperar tanto a operar a un paciente para que eso ocurra. También soy muy escéptico con lo de... Pensaba que me ibas a preguntar por el remplissage, porque debe ser el único en España que no le gusta nada el remplissage y no hace el remplissage. Ahora, espera un momento. Oye, Álvaro, ¿y tú qué piensas del remplissage? Pues yo siempre he pensado, cuando hablaba con vosotros y me decía, esto es maravilloso, le haces esto, el hombro queda más estable. Digo, joder, pero la rotación interna debe estar limitada. No es lo posible que le acortes el brazo de palanca a un tendón tanto y el hombro siga moviéndose igual y no tenga limitación. ¡Ah, maravilloso! Y tal. Bueno, ahora ya hay artículos que dicen que el remplissage no es tan bueno, ¿no? Entonces yo personalmente pienso que cuando un remplissage funciona es porque deja de funcionar, es decir, pues los puntos desaparecen, al final acabas haciendo una capsulodesis y no una tenocapsulodesis, entonces el remplissage falla y el paciente recupera toda la movilidad, es decir, no está hecho. Y yo todos los problemas, tanto de técnicas partes blandas cuando tiene un defecto óseo, los soluciono con un Latarjet. ¿Cuál es el límite del Latarjet? Una pérdida de masa ósea del 30%. Para más del 30% el Latarjet no funciona. Pérdida de masa ósea de la glena. De la glena. Pero es que me da igual, porque los defectos bipolares, glena y húmero, los resuelvo de la misma manera. Es decir, si tú aportas mayor superficie en la parte anterior, una lesión puede volver a ser on track directamente. Entonces, ya digo, el Latarjet también tiene un límite, que es un 30% de pérdida de masa ósea glenoidea, por encima del 30% de masa ósea glenoidea, el Latarjet, ni con el efecto de partes blandas resuelve el problema, habría que ir a una técnica de topeo central. Has tocado la clave, porque yo en esto también tengo una discusión. Yo sí que me gusta el remplissage cuando creo que está indicado, pero fíjate lo que digo, cuando creo que está indicado. Pablo,
¿Tú qué piensas? Porque aquí sabemos, en España hay una corriente de un grupo de colegas nuestros que hacen sistemáticamente, y esto me lo han puesto en reunión, sistemáticamente reprisarse en todas las cirugías. ¿Qué pensáis de esto? Y ser breves. Pablo. A mí yo reconozco que me cuesta muy poco hacer el reprisage. Es decir, yo no, me refiero de técnicamente. No, técnicamente no. O sea, técnicamente no, me refiero a que lo hago bastante frecuentemente. No que me cueste poco tiempo técnicamente, me refiero que con un defecto de Glenna o con un defecto Hill-Sachs de un 10% lo hacemos. Yo no he tenido problemas, no sé si es que se sueltan, pero no he tenido problemas de rotación interna. Y lo que has comentado de la aplicatura posterior inferior, yo si no hago remplissage sí que hago una aplicatura, pero si hago remplissage no. Con un 10% iría a un remplissage de humeral, y en la Glenna es un 20% si no está operado. Si está operado hasta un 25%, hasta un 15% ya nos iríamos a un topeoso. O sea, si ya la has operado de partes blandas y tiene un defecto de Glenna de un 15%, yo creo que hay que ir a un Yo creo que el retensado posterior inferior tenéis que tenerlo en cuenta cuando se valora por lo que hemos dicho de las partes blandas. Simplemente yo lo dejo ahí. A mí me gustaría Me gustaría saber la opinión de Colombia. Fabio, ¿qué pensáis del reprisage como técnica quirúrgica? ¿Lo hacéis de forma rutinaria o solo en determinadas ocasiones? Concreción. El remplissage lo utilizo en algunas ocasiones como técnica complementaria. Me gusta hacer un tensado capsular completo, anterior y posterior, en algunos casos que son necesarios. Estoy convencido completamente que el hombro pues, es una circunferencia, y cuando se sale se afecta definitivamente la parte posterior. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar con gente joven, militares, a nosotros nos han llegado muchos militares con múltiples luxaciones, que son otro evento diferente. Y allí en estos casos el apoyo del remplissage es realmente de mucha ayuda, porque tienen múltiples luxaciones con algunas deformidades óseas y desgaste del reborde anterior, no tan grande, pero sí en un porcentaje que es menos del 10%. Jesús, ¿remplissage sí o no, de forma rutinaria, y cuándo? El remplissage sí, de forma rutinaria no, y el remplissage lo debo de hacer muy mal, porque no suelen tener, hizo un colaborador mío, el doctor Miguel Porras, una revisión de los 28 primeros remplissage que hicimos, y no encontramos unos déficits de rotación excesivamente importantes. Bien, es cierto que yo procuro hacer una capsulodesis más que una tenodesis. Y luego, el remplissage, ¿cuándo? Pues, por ejemplo, yo no tengo muchos deportistas, pero sí tengo muchos policías, muchos militares y algún que otro bombero. Y a todos esos tipos de pacientes, en cuanto hay un déficit óseo, por pequeño que sea, entonces sí que le hago el remplissage. Iván de México. En México el remplissage también lo hacéis de forma rutinaria o cuándo lo indicáis. Yo no hago remplissage, pero hay algunos cirujanos mexicanos que gustan de hacerlo. Yo en lo personal no lo hago. Ok. Gracias, Iván. Hachén. Yo sí que lo hago en defectos debajo del 15%, y para mí es una miotenodesis, no es una cápsula ni tenodesis, es una miotenodesis, porque donde se hace es un trabajo que ya salió publicado por Burkhardt y Laderman, en la que se afecta al miotendón. Yo solo quería deciros una cosa y poneros una cosa. Remplissage es un invento americano de Jim Wolfe, que nace de la resistencia numantina de los americanos a hacer el Latarjet. Esa es la razón. A mí me gustaría saber qué ha pasado con el remplissage y qué ha pasado con las técnicas de tope óseo. Lo que ha pasado con la técnica de tope óseo lo puedo decir yo, porque para mi tesis doctoral lo revisé hace tiempo, y desde el año 2010 hasta el año 2017 las técnicas de tope óseo en Estados Unidos se han multiplicado en un 1000%. Nada más que en un 1000%. A partir del 2011, Estados Unidos descubre las técnicas de tope óseo, especialmente la Latarjet, y se dispara. A mí me gustaría saber, porque no lo he revisado, qué ha pasado con el remplissage desde el año 2011.
si las curvas son paralelas hacia arriba o se cruzan en un momento en el que una es más descendente y la otra es más ascendente. Simplemente dejo esa reflexión. Pablo, ¿querías decir algo? Y luego Hachel, ¿querías decir algo, no? Yo ya he dicho. Ya lo has dicho, vale. No, yo Pablo. quería preguntar si después del remplissage, yo lo que suelo es colocar un cabestrillo después de la inestabilidad normal en rotación. En el fondo el paciente está en rotación interna, con lo cual no sé si es por eso que no pierden rotación interna. No tengo la sensación de que pierdan rotación interna. Es un gesto asociado que creo que da más seguridad. Es verdad que es relativamente sencillo de hacer y yo creo que no, como no he tenido problemas, yo creo que por eso aunque no sea en una lesión enganchante, creo que sí que aporta. No me preocupa tanto la pérdida de rotación interna como la pérdida de fuerza en rotación externa. El infraespinoso, si tú acortas el brazo de palanca, pierde fuerza de rotación, eso es evidente. En cualquier músculo... Eso se llama momentos y hice la tesis el otro día y me sé de momentos, si quieres te lo calculo. Y estoy en lo cierto. Tú acortas el brazo de palanca, la fuerza de rotación externa modifica el momento de rotación, entonces... Eso es lo que más me preocupa, porque la fuerza de rotación externa es importante para el mecanismo. Sí, sí. Entonces, no tanto el déficit de rotación externa, que en la vida diaria puede ser que uno no lo note, ¿no? Álvaro, cuando hay una modificación de ese momento, el redondo menor compensa al infraespinoso, posiblemente. Aquí hay una pregunta, ¿querías decir algo, Miguel? Ante la pregunta que tú has dicho, posiblemente, ¿qué pasaba, por ejemplo, en nuestro medio en España antes del remplissage en cualquier fracaso? Fracaso, posiblemente la Target, ¿no? O sea, la salida no era incluso una nueva cirugía, sino el fracaso con defecto o sin defecto óseo, en muchos de los más viejos de nosotros, era la Target. Aparición de remplissage, teóricamente la disminución de la Target como técnica en muchos sitios, excepto las escuelas que hacen mucho la Target aquí en España, yo creo que ha disminuido muchísimo. Pero porque el remplissage lo puedes hacer artroscópicamente en el mismo tiempo que el bancal. Sí, exactamente. Y para hacer un Latarjet, salvo que seas un maestro de la artroscopia, lo tienes que hacer por cirugía abierta. Hoy, en el mundo de la cirugía artroscópica, el proponer al paciente una cirugía abierta cuesta. ¿Vale? Entonces yo creo que esa es un poco la noticia. Perdona, que no quiero monopolizar. Hay una pregunta de un colega, no sé si es de Argentina, dice: recién el colega argentino habló de la importancia que le da a la laxitud de un paciente. Mi pregunta es, ¿cómo manejan ustedes la hiperlaxitud como aplicatura o cómo saber hasta dónde se aplica? Esto es una pregunta... Daniel, esta va para ti. Esta es la pregunta del millón. Un hiperlaxo con clínica de inestabilidad que hay que operarlo después de fracasar todo, absolutamente todo, que hemos probado rehabilitación, todo, y nos pregunta este colega qué hacemos nosotros con él. ¿Tú cómo lo operarías y qué haces? A ver si puedes sintetizar en pocos minutos esto. Segundos. Es muy difícil sintetizarlo. O sea, primero hay que ver la dirección de la laxitud. O sea, uno va siempre a trabajar sobre el lugar donde la laxitud es más importante. Por ahí en cierta manera, una manera de verlo es, si yo no consigo pasar un trocar por debajo de la cabeza, probablemente haya corregido la hiperlaxitud, porque el signo del drive-thru es lo más común cuando hay laxitud. La otra es que la cápsula quede a nivel del horizonte de la glena, o sea que no haya un bolsillo que vaya por debajo, pero es bastante subjetivo, realmente no lo puedo, me encantaría poder definirlo perfectamente, pero vuelvo a insistir, eliminación del drive-thru y que el horizonte de la glena no permite un bolsillo por debajo. Esos son más o menos los criterios míos. Perfecto. Daniel, yo creo que la salud es una condición con la que contamos en la mayor parte de nuestros pacientes. Yo no sé dónde vi una estadística que los pacientes por debajo de 18 años, el 75% eran hiperlaxos. O sea, que es algo que a lo mejor no somos conscientes, pero estamos lidiando con distintos grados de hiperlaxitud en todos los pacientes jóvenes en los que tratamos. Quizás esa sea la acusa que van... En verdad no existe ningún criterio clínico en la que diga que 1 centímetro de aplicar una cápsula te va a corresponder a 10, 15, 30 grados de tensión de esta cápsula. Lo que sí que hay que intentar, lo que ha dicho muy bien el doctor de Argentina, es intentar balancearla en los pacientes hiperlaxos, aplicar delante y atrás lo que es la hamaca, la axila inferior. Si me permitís, es que
Todo esto, cuando se hacían los cápsulas IF abiertos, ya fuese por la técnica de NIR o por las modificaciones que hacía Rockwood, eso era mucho más sencillo, porque tú hacías una T y entonces después plicabas con el brazo en aducción y rotación externa, luego plicabas la parte de abajo con el brazo en rotación externa y aducción. Es decir, ahí sí que te permitía el hacer una serie de cuestiones que sabías más o menos hasta dónde lo ibas a limitar. Por artroscopia, cierto es que hay esas dificultades y tenéis razón en decir que no hay una clave para decidir cuál es el grado de aplicatura que tienes que hacer, pero yo creo que efectivamente te tiene que dar un poco la experiencia y el saber que tienes que tensar sobre todo la bandeleta inferior, la tienes que retensar, la tienes que subir y no ser excesivamente agresivos en ese tipo de casos. Yo quería preguntaros a todos, en estos 5 años, con todo lo que se ha publicado, con todo lo que sabemos, ¿habéis cambiado vuestros planteamientos? A mí me gustaría que aquí seamos rápidos porque ya tenemos poco tiempo y me gustaría oír a Fabio desde Colombia. Fabio, con todo lo que se ha publicado en estos últimos 5 años, ¿ha cambiado tu planteamiento en el manejo de la inestabilidad? Pues en los últimos años, indudablemente, se ha llevado la atención a la parte de los defectos óseos como primera causa de recidiva. Pero lo que han planteado ustedes ahora con referencia a los pacientes hiperlaxos todavía sigue siendo un punto gris en la cirugía nuestra artroscópica en el hombro, porque no sabemos hasta dónde intervenir y cuándo intervenir. Estos pacientes realmente son los más difíciles, en los cuales uno se ve algunas veces abocado a tomar decisiones. Un paciente que tenga una luxación recidivante, que sea hiperlaxo y que persista luxándose y que altere su vida diaria, nosotros tenemos que buscarle una solución quirúrgica probablemente. Y cualquiera que se haga probablemente también puede fallar más adelante. Estos casos son tremendamente difíciles y son una zona gris. Definitivamente los defectos glenoideos, los defectos óseos, ha cambiado, las nuevas publicaciones que han salido con referencia a los defectos óseos sí han cambiado un poco el abordaje a ser un poco más agresivo a esa corrección. Gracias. Desde Argentina, Daniel, tenemos 5 minutos para acabar. ¿Tú qué opinas? Por una respuesta rápida. Daniel. Yo creo que estos 5 años nos han enseñado a que hacer muy bien el diagnóstico. Y creo que es muy importante todo lo que se publicó sobre defectos óseos, pero seguimos siendo, como dijo Fabio, muy blandos y sin definiciones en la parte de laxitud. Gracias, Daniel. Vicente, de Chile, ¿en estos 5 años ha cambiado tus planteamientos? Básicamente, en lo que dice relación con los tamaños de defecto críticos, que probablemente la línea se ha estado moviendo, tal como lo mencionó Iván, a defectos de la glena menos del 20%. Nosotros ahora probablemente estamos indicando la Target con defecto óseo del 15%, particularmente cuando se asocian con defectos de la cabeza del útero. Yo creo que eso es algo que es relativamente reciente. Y respecto al manejo de los pacientes hiperlaxos y de la laxitud, yo a ese paciente siempre le digo que la laxitud es una condición que es para toda la vida. Y los pacientes muchas veces los operamos, quedan perfectamente tensos, pero esa tensión se va perdiendo y recupera la laxitud con el tiempo. Así que es un problema difícil de resolver para nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Vicente. Iván, de México, para cerrar esta rueda, ¿ha cambiado tu planteamiento en estos 5 últimos años? Sí he cambiado el planteamiento. Insisto, hemos volteado a prestar mucho más atención al defecto glenoideo. Hemos considerado que el 15% es el punto crítico entre considerar procedimientos artroscópicos versus procedimientos abiertos. Y también hemos girado un poco de solicitar menos resonancias magnéticas y más tomografías, sobre todo en el paciente recidivante, para optimizar un tratamiento. Muchas gracias, Iván. Bueno,
Yo creo que no nos queda más tiempo. Yo me quedaría toda la noche aquí porque estoy la mar de a gusto. De verdad, es que ser presidente de una asociación como la Asociación Española de Artroscopia da satisfacciones, y en momentos como este, ¿no? Reunirnos tantos colegas de España, de Latinoamérica, las actuaciones, las preguntas han sido muchísimas. Creo que esto deberíamos alargarlo más tiempo, pero a la universidad tenemos que acabar, no queda más remedio. Yo creo que ha sido una webinar exitosa, creo que yo he aprendido mucho, creo que ha sido muy participativa. Solo nos queda dos cosas. Uno es que me gustaría hablaros de las conclusiones. La primera conclusión es considerar que el fallo o la recidiva de la cirugía en la inestabilidad glenohumeral la tenemos que considerar cuando haya reluxación o solusación, cuando haya signos de aprensión, cuando haya dolor post-tratamiento de la inestabilidad y cuando haya una insatisfacción por el paciente. Hemos intentado recoger el pensamiento más general de todos los que hemos participado en esta webinar. Hay gente que no estará de acuerdo, otros que tendrán otros criterios, pero recogemos el interés general o el pensamiento general. El principal factor de fracaso en la reparación primaria, según la mayoría, es una mala técnica quirúrgica, como hemos visto, y una mala valoración, y la hiperlasitud. Por tanto, yo os invito a todos los que nos estáis oyendo que estos tres factores los tengamos en cuenta. Si hay algo, Jesús, como senior de aquí y con experiencia, no estás de acuerdo, aún estás a tiempo de decirlo. Las pruebas diagnósticas de elección en la luxación recidivante hemos llegado a la conclusión que, dado los entornos en los que movemos, cada uno tiene sus peculiaridades, serían tanto el TAC como la artro-RM. Y invitamos a que la artro-RM le demos más valor, y sobre todo en las recidivas, la artro-RM tridimensional. Hachén? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Luego, debemos cuantificar siempre los defectos óseos. Son muy importantes. Cuantificar. Yo creo que esto nos llevará a que tengamos más éxito en nuestras intervenciones y menos recidivas. Y muy importante, Daniel Schulitel de Argentina nos lo decía, ¿no? Valorar la lasitud ligamentosa del paciente. Esto es fundamental. La exploración clínica más concluyente en una inestabilidad recidivada de hombro es en la clínica el test de la aprehensión recolocación, y en la radiología hemos quedado que el artrotac. Esto aquí hay un poquito de incongruencia, pero esto es el test que pasé a los ponentes. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. No debemos utilizar la clasificación de Easy Score de Wallot. Esto que ha quedado claramente reflejado, y nuestro querido Álvaro Minuesa nos ha dicho que tiene un sesgo hacia el tope óseo. Es más, esto hay trabajos que yo no lo he dicho antes que se intentaron validar y no está validado. Ese trabajo de Wallot es muy criticable. Con todos los respetos a Wallot, que para mí es un excelentísimo cirujano investigador. Por último, en los últimos años nuestros planteamientos terapéuticos han cambiado con una tendencia más agresiva a la hora de considerar los defectos óseos. Esto es muy importante, y no desestimar las partes blandas. Defectos óseos críticos, aunque estábamos hablando de un 15% en la glenoides, vamos a dejarlo en un 20%, que es donde más consenso hay, aunque estoy de acuerdo con muchos de los criterios, pero como consenso vamos a decir que el 20% es la zona crítica. Fijaros que Burhan hablaba de un 25%, mayor de un 25%, ya lo hemos bajado a un 20%, posiblemente en la próxima webinar, dentro de un año, año y medio, digamos un 15%, pero hoy vamos a decir que el 20% nos llame la atención, y ojo, y los defectos en la cabeza, pues estamos hablando de un 10%, si el defecto glenoideo es mayor de un 15%, y que tengamos muy en cuenta los criterios de Burhan, que yo creo que es muy importante, la dirección de ese defecto óseo. Defectos óseos más pequeños, según la dirección, pueden hacer un enganche, y un defecto mayor, según la dirección, no puede hacer enganche. El momento ideal para indicar una cirugía de luxación, pues vemos que, por consenso, creo que es el segundo episodio. Yo veo pacientes todavía que me vienen a la clínica con 15 y 20 luxaciones y 30 luxaciones. Eso es, como dice un amigo mío, una auténtica burrada. Hoy debemos valorar a la segunda luxación el tratamiento quirúrgico. Y en casos muy concretos hemos dicho que la primera luxación hay que valorarlo. Deportistas de élite, y buscar el momento de élite o de lanzamiento, o deportes de repetición por encima de la cabeza. El manejo, más o menos hemos seguido los criterios de Diacomo, es lo que más, el mayor consenso. Estos son los criterios, tenemos en cuenta que sea menor de un 20% o mayor de un 20%, y esto sería menor de un 20% on-track, bancar, off-track, bancar más reprisar. Cuando es mayor de un 20% en el defecto glenoideo, si hay un on-track le haríamos un latarjet,
y cuando es un off-track, pues haríamos un Latarjet con procedimientos en la cabeza. El Latarjet lo hemos dejado como una cirugía de rescate en nuestro entorno, no como una cirugía primaria, excepto excepciones, y que cuando todo fracasa, como decía Vicente Gutiérrez de Chile, hay que llorar y después hacer una artrodesis posiblemente. Bueno, queridos amigos, se ha acabado. Quiero daros las gracias a todos nuestros colegas de Latinoamérica, quiero daros las gracias a todos vosotros que habéis venido a dejar vuestras actividades para venir a Madrid desde vuestros sitios, vuestros sitios habituales. Quiero dar las gracias a todos los que habéis participado en la webinar con vuestras preguntas, oyéndonos y participando activamente. Y por supuesto también le quiero dar las gracias a María, porque tu trabajo es fundamental. La gracia al vocal que estaba aquí, al vocal de formación de la EA, que es el doctor Oliver Marín, y a esta maravillosa empresa, que hay un montón de gente aquí, que no conozco todos los nombres, pero habéis hecho de la webinar un super éxito, y os invito a que nos sigáis colaborando con nuestra webinar, que sigáis colaborando con nuestra asociación, y gracias, amigos de Latinoamérica, un fuerte abrazo, y creo que tenemos que mantener estos vínculos, que es lo que nos estrecha y que nos une con nuestro idioma. Muchas gracias a todos y tenemos que cortar. Gracias.